Un cordial saludo para todos, les habla nuevamente David Villán desde AdCap Colombia y les estoy invitando para que nuevamente compartamos una semana de perspectivas para los mercados accionarios, donde buscamos dar un contexto de lo más importante que ha pasado en la semana que acaba de cerrar y igualmente lo más importante con lo que empezamos el inicio de la misma. Aquí empezamos con nuestro primer tema y es el comportamiento de la renta variable internacional y un contexto a nivel internacional de los mercados. Es importante mencionar, como vemos en el mapa, que el comportamiento de la renta variable a nivel internacional y en todos los hemisferios es positivo, ha cerrado positivo la semana que acaba de terminar. Y en medio de este comportamiento positivo, pues se ve unos puntos relevantes por mencionar. Lo primero es el comportamiento relevante del petróleo, como vemos en la parte inferior, un crecimiento semanal del 7.2%. Después de que veíamos el petróleo cerca de $40 por barril, ya hoy día lunes estamos viendo el petróleo cerca a $45 por barril. Y si bien siguió el rally alcista, este 7.2 era con una medición al día viernes. Así que si miramos desde la semana anterior a hoy, todavía el crecimiento es mucho mayor y el movimiento nos parece bastante relevante, volviendo a ubicar el petróleo en el 40, cerca de los $45 por barril. Nos parece relevante mencionar que es algo que habíamos mencionado hace una y 2 semanas, que pensábamos que el comportamiento del petróleo abajo era un tema coyuntural, un tema de corto plazo, porque de una u otra manera las señales nos siguen generando una reacción en el petróleo a nivel de mediano plazo, tampoco para llegar a verlo a los niveles de 60 o $70 por barril, pero sí para ubicarse de manera lateral cerca de unos niveles entre los 45 y los $50 por barril. Lo más relevante por resaltar aquí es que el próximo 26 al 28 de septiembre se realizará una reunión en Argelia, un Congreso Internacional de Energía, y ha llegado a mencionar Arabia y algunos países de la OPEP que en medio de esta reunión se podían tratar nuevamente temas de congelamiento de la producción. Como sabemos, eso es algo que consideramos será difícil que se logre como tal un congelamiento de la producción, porque básicamente los países de la OPEP están cómodos con un precio de petróleo relativamente bajo al ver que sus costos de producción son más bajos y que sus niveles de producción han ido creciendo de manera importante. Foto diferente completamente a la que se ve en los países de la no OPEP, básicamente en Estados Unidos, en donde la producción frenó el rally, lleva semanas consecutivas disminuyendo su producción, y a pesar de que se activan plataformas como el viernes, que se activaron cerca de 15 plataformas semanales, pues esto todavía no da una idea para pensar en que Estados Unidos va a volver a reactivar sus niveles de producción. Así que estos comentarios, esta reunión y posibles comentarios también de Rusia y de países de la OPEP que podrían estar de acuerdo en que se traten temas de congelamiento de la producción, lo cual nuevamente no esperamos que pase. Todo esto sí empieza a generar un escenario de relativa calma y de que salgan a liquidarse posiciones cortas que se tenían en el petróleo. Así que lo más relevante de la semana es destacar el movimiento alcista que habíamos pensado podría ser el petróleo, nuevamente cerca de los $45 por barril. De esta manera también el dólar se movió en la semana a un retroceso del 1%, el índice dólar. El euro creció un 0.7%. Los mercados emergentes continúan en el rally, semanas consecutivas en este rally alcista, 2.3% el crecimiento de los emergentes. El oro, un nivel muy similar al cierre de la semana anterior. Y los tesoros, es importante destacar una reacción que están haciendo los tesoros. De hecho, en la mañana de este lunes vemos un movimiento importante a nivel de tasa de rentabilidad en los tesoros de 10 años. Así que es algo de lo que también nos da un contexto de lo que está pasando en los mercados internacionales. Por el lado de Estados Unidos, el Standard & Poor's cierra cerca del nivel del cierre de la semana anterior, manteniéndose en la parte alta, en la tendencia alcista, sin ninguna señal de corrección y de debilitamiento por el momento. El Dow Jones cerró también por encima el 0.18 y se presentó algo particular, y es que a final de la semana los tres principales índices en Estados Unidos
estuvieron al alza, algo que no pasaba desde el año 1999, teniendo este color y en medio de este rally que viene haciendo los mercados. A nivel de Latinoamérica estuvimos nuevamente moviéndonos en el medio de ese escenario. Brasil crece el 1.11%, el Chile creció el 0.96% y Colombia crece el 1.08%. Por el lado de Europa, el DAX creció el 3.34% en Alemania, el FTSE en Inglaterra creció el 1.80% y en España creció el IBEX el 2.07%. De esta parte del hemisferio es importante mencionar que el Banco de Inglaterra ha hecho intervenciones y ha hecho movimientos en medio de su política monetaria. Y la semana pasada veíamos cómo las tasas de corto plazo pasaron a niveles negativos. Así que es algo que también muestra un poco cómo se están moviendo estas tasas y este escenario macroeconómico en Inglaterra. Por el lado de Asia, el Shanghái en China creció el 2.49% y en Japón creció el 4.09%. Esta semana lo más importante para empezar es que el día martes tendremos datos y cifras a nivel de inflación tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y también lo más relevante será conocer las minutas de la Fed que se publicarán en la semana y que darán un contexto un poco de color a lo que fue la reunión de hace unas semanas precisamente de la Fed. Así que estos serán los temas importantes para conocer en la semana y que podrían dar nuevamente un contexto a que los mercados en renta variable tengan movimiento y volatilidad. Vamos al segundo tema y es el comportamiento en la renta variable en Estados Unidos. La tendencia se mantiene intacta, 2.184 puntos el cierre del Standard & Poor's, rumbo a nuestro objetivo 2016 que es 2.248, en un movimiento extendido cerca de las bandas superiores de Bollinger, pero en una tendencia en donde estamos marcando máximos históricos ya desde hace semanas y donde nos encaminamos a nuevos máximos pensando en que la Fed no subirá tasas en el año 2016. Esta semana conocimos precisamente datos de ventas retail y datos de índice de precios al productor que nos dan una idea de que no hay presiones inflacionarias y de que no existen los suficientes argumentos durante 2016 para que se suba la tasa, lo cual es una señal alcista y un driver alcista para la renta variable, unido a las perspectivas de liquidez de los bancos centrales como Japón, Inglaterra y Europa. Así que pensamos que este rally puede continuar. Estamos cerca de acabar la temporada de resultados en Estados Unidos y nos parece relevante mencionar que ya casi cerca de acabar, la foto que nos ha mostrado esta temporada de resultados nos muestra resultados por encima de las expectativas que tenía el mercado. Ya sabíamos que los analistas venían estimando un trimestre peor, pero los resultados estuvieron mejor en consenso y en promedio que esas expectativas. Sin embargo, al comparar los resultados de ese trimestre versus el mismo trimestre del año anterior, la foto que nos da es que las utilidades han decrecido cerca del 3%, retrocedido cerca del 3%, mientras que las ventas han estado casi en los mismos niveles, cerca de una variación cerca del 0% versus el año anterior. Ahora, viendo un poco la volatilidad que se está viendo en los mercados, los analistas han empezado a entrar a estimar lo que va a ser el tercer trimestre de 2016. Y en consenso, lo que se está estimando es que las utilidades podrían estar 1.5% por debajo o con un retroceso en utilidades del 1.5%. Así que se está estimando un tercer trimestre con retroceso de un 1.5% en utilidades y una foto muy diferente para el cuarto trimestre del año, en donde se espera un crecimiento del 5% en las utilidades. Así que esta es la foto que vamos a estar siguiendo ya cuando empiecen a reportar resultados tercer trimestre
dentro de cerca de unas 7 semanas, 8 semanas, que vuelva otra vez a empezar este nuevo color de resultados. Aquí presentamos algo que nos parece interesante y es que en color rojo vemos el indicador de volatilidad, el VIX, en donde nos presenta una estimación de que en los próximos 30 días, que es lo que hace este indicador, está estimando una percepción de bajo riesgo. Un nivel cerca de 11.66 nos muestra un nivel de bajo riesgo. Precisamente vemos como aquí estábamos en la parte más alcista, cerca al momento precisamente del Brexit, y posterior al Brexit empezó a disminuir este indicador de volatilidad, esta percepción de riesgo, y asimismo empezó a hacer un movimiento inverso al Standard & Poor's, un movimiento alcista que ha seguido dando el mismo color inverso que ha tenido en este caso el indicador de volatilidad. Esto nos resume un punto importante, y es que los mercados a nivel internacional están estimando bajo riesgo, baja volatilidad en los próximos 30 días, con lo cual le da un contexto alcista a los mercados bursátiles a nivel internacional. Esta semana los sectores que más crecieron precisamente por el movimiento alcista del petróleo fue el sector de energía, 1.25, un sector que a nivel anual ya nos muestra solo un retroceso del menos 1.14, cuando en este mismo video y en semanas anteriores hablábamos de ese retroceso entre un 20 y un 30% a nivel anual. Ya nos muestra un retroceso solo del 1.25, un sector que ha venido creciendo, que ha venido moviéndose de manera alcista. Y el sector de consumo básico, retail, básicamente por los resultados de Macy's, que que presentó unos resultados positivos con crecimiento en las utilidades, con decisiones de cerrar cerca de 100 tiendas, cerca de 100 de sus tiendas, digamos, y le da una foto alcista y un contexto alcista a lo que fue el comportamiento de esta acción, particularmente en la semana. Así que el sector de consumo creciendo 0.71% y en el año crece el 9.47%, y los sectores que mayor retroceso tuvieron fue el de transporte, 1.63%, en el año decrece el 5.16%, y materiales 0.87% de retroceso y en el año crece el 5.98%. Nuestra balanza de renta variable en Estados Unidos mantiene una perspectiva que nos parece relevante volver a retomar. Positivo por el lado de la liquidez de los bancos centrales, Europa y Japón. Positivo por la baja perspectiva de subida en tasas de la Fed. Y positivo por los precios de petróleo que generan reacción nuevamente alcista. Negativo o inclinada hacia la parte negativa por el lado de China en la percepción de riesgo y desestabilización económica. El dólar fuerte a nivel que disminuye los ingresos internacionales, y algo de contexto a nivel ya más corporativo que nos muestra un poco los resultados que se esperan para el próximo trimestre. Así que de todas formas vemos una balanza de renta variable más inclinada hacia la parte positiva que hacia la parte negativa. Y con la duda sí de que de todas formas la parte de resultados corporativos no es para el próximo trimestre, por ejemplo, no está mostrando una foto claramente alcista, y que los datos macroeconómicos en Estados Unidos tampoco muestran los mejores resultados. Pero hay puntos específicos como los que mostramos en esta parte de positiva que sostienen la perspectiva alcista para la renta variable en Estados Unidos. Vamos al foco en renta variable en Colombia. Y empecemos por decir que el índice hace un movimiento al 1323, la lateralidad es la constante de las últimas semanas, como lo vemos en la gráfica, cada una de estas velas que son velas semanales. De todas formas, nos parece importante mencionar destacar cómo el índice vuelve y respeta el soporte sobre los 1300 puntos, hace un movimiento de un crecimiento cerca del 1%, 1323 su cierre, volúmenes que han estado relativamente tratando de recuperar un poco de promedios, pero aún manteniéndose bajos o no por encima de los promedios de semanas anteriores. Así que hemos visto cómo el inicio de temporada de resultados precisamente ha sido a lo que le ha empezado a dar contexto y que le puede dar contexto a lo que va a ser el comportamiento. Nosotros pensamos
que el índice puede irse a romper esta tendencia alcista para ir a ubicarse cerca de los 1.398 puntos, que es nuestro target 2016. Aquí en esta gráfica destacamos en color verde nuevamente el Colcap y en color azul los mercados emergentes, en color morado la bolsa en Brasil y el color naranja en Chile. Esto nos muestra, como encerramos en este círculo, que los mercados a nivel de equity en la TAM y mercados emergentes están haciendo un rally alcista, un rally que no lo vio el Colcap en semanas anteriores, un rally que empezó a verlo en esta semana y un rally que esperamos para la correlación que se suele mantener entre esos activos, vuelva otra vez el Colcap a unirse a la correlación de las bolsas en Latinoamérica y podamos ver una upside o una subida adicional en el Colcap, siguiendo nuevamente correlación y siguiendo nuevamente el driver al positivo y alcista que nos muestra el petróleo. Esta semana entonces el índice creció el 1,08 y a nivel mensual crece el 0,25. La acción que más creció fue Canacol con 4,30% después de unos resultados positivos, después de unos resultados que mostraron por primera vez desde hace trimestres utilidades positivas y que se vio ya la foto de lo que es la nueva producción de Canacol. Así que resultados positivos también y petróleo esperamos muevan nuevamente a Canacol a un upside adicional. Vemos a Bancolombia Preferencial también en la parte alta, ha sido una de nuestras acciones recomendadas y hemos visto un crecimiento en Bancolombia cerca de los 27.000, por encima de los 27.000, que nos da una idea de que ya estamos llegando a niveles para buscar liquidar la posición. Vamos a tener reportes de resultados durante esta semana, así que estamos esperando cómo va a leer el mercado los resultados y vemos que nuestra estrategia a nivel de precio ya está llegando a niveles para liquidar. Cemex, otra de nuestras recomendaciones, y crece el 2,46% en la semana. Y Celsia, otra de nuestras recomendaciones, que estuvo en la parte alta, 2,11%. Retrocesos por el lado de éxito, 1,71, Ecopetrol, 0,81, como las acciones para resaltar a nivel de los retrocesos. Y a nivel de la parte derecha, presentamos la parte de retrocesos a nivel mensual y crecimiento. Bancolombia, la que más crece en el mes, 5,4, la vivienda, 4,7, y ISA 3,8. Las que mayor decrecimiento tienen en el mes son Ecopetrol, las más perdedoras del mes. Ecopetrol 12,2%, Canacol 2,1% y Semargos 2,0%. Esta semana es la semana más activa en términos de resultados corporativos. Precisamente el día martes reportan 3 empresas, lo que es Semargos, también reporta Ecopetrol y también reporta ISA. Así que tendremos reporte de resultados para Semargos, Ecopetrol e ISA el día martes, así como pago de dividendos para Conficol y Nutresa. El día miércoles tenemos reporte de resultados de Celsia. El día jueves tenemos reporte de resultados para Bancolombia y el día viernes reporte de resultados para Avianca. Aquí es importante mencionar que el color de lo que esperamos es que Semargos y ISA reporten resultados positivos en línea con el crecimiento que viene haciendo cada uno de estos sectores. Para Ecopetrol esperamos también un mejor trimestre, pensando que el petróleo ha cerrado cerca de casi $10 por encima del promedio que cerró el trimestre anterior. Sabemos que la compañía seguirá haciendo reducción en costos y muy atentos a cuál va a ser el nivel de producción. Esperamos que la producción esté cerca de los 707.000 barriles. Esto será una foto bajista y que es el logo negativo que le estaba viendo el mercado a Ecopetrol en términos de largo plazo, y es como las menores inversiones que puede hacer dentro de la compañía se traducen en menores exploraciones, en menores descubrimientos y por tanto en menores expectativas de incrementos de la producción. Así que Ecopetrol esperamos reporte resultados mejores que el trimestre anterior y que de alguna u otra manera también nos dé una idea un poco a nivel de flujo de caja y a nivel de producción cómo va a ser el comportamiento hacia adelante, para pensar si esto se puede ver reflejado en la acción, para volver a llegar no solamente al 1.300,
sino a los 1400, 450 que fueron niveles a los que ya llegó semanas anteriores, sobre todo viendo que el petróleo nuevamente estaba generando una reacción alcista. Por la lado de Celsius esperamos también resultados positivos, unos mejores resultados. Sabemos que los periodos pasados por el fenómeno del Niño fueron bastante fuertes a nivel negativo, pero esperamos un mejor comportamiento a nivel de utilidades para Celsius. Sabemos que de todas formas los precios en bolsa van a estar menores, con lo cual parte de sus ingresos se reducirán, pero también sus costos también podrán tener una reducción, con lo cual esperamos que las utilidades puedan tener un mejor comportamiento y no en una foto negativa como se tenía a final de año o al final de año y el trimestre anterior. Para Bancolombia esperamos unos resultados moderados, unos resultados mixtos. Sabemos que las tasas de interés van a seguir presionando a costos altos a nivel de las captaciones que tiene Bancolombia. Esperamos que también las provisiones sigan siendo altas, así que presionen las utilidades y esperamos que las utilidades sí tengan una foto mejor que el trimestre anterior, donde fue un trimestre que fue castigado de manera importante la parte de impuestos y esperamos entonces unos resultados más neutrales que positivos o que negativos. Y para Avianca esperamos unos resultados que estén un poco más inclinados a ciertos retrocesos. Sabemos que abril, la temporada de Semana Santa no se dio en este trimestre, así que operacionalmente podrían haber unos menores ingresos, básicamente porque también Semana Santa estuvo más en el trimestre anterior. Eficiencias en costos se seguirán esperando y esperamos cómo va a ser un poco el comportamiento de las utilidades que no nos generó una foto positiva en el trimestre anterior. No esperamos unos resultados sorpresivos ni moderados, esperamos más bien unos resultados más con una perspectiva de retroceso para Avianca precisamente. Vamos ahora con el último tema y es el tema de la semana y vamos a presentar un análisis de lo más importante, lo más relevante que consideramos de ETB, también unido a que reportó resultados durante la semana que acaba de pasar. Para empezar, digamos que parte de la historia nos muestra que a nivel de ETB se ha venido generando un nivel de incremento en la competencia de manera importante, un sector que ha venido creciendo, que ha venido evolucionando, que ha venido cambiando de nombres y de jugadores dentro del mismo sector, pero que como nos muestra una presentación que extractamos de las presentaciones de la compañía, nos muestra cómo la participación en uno de los ítems o de los rubros más importantes de ETB, como es la telefonía fija, nos muestra cómo desde el 2005, que estaba cerca en cerca de participación de mercado en el 27%, ha venido disminuyendo, sobre todo desde el año 2012, llegando a niveles cerca en el 2015 de participación de mercado del 19%. Esto generó entonces una disminución cerca del 8% en participación de mercado, y esto que se ve en telefonía fija se ve en casi todas las rubros o en casi todos los ítems importantes estratégicos de la compañía, como telefonía móvil, como televisión, en donde también nos muestra una foto de retroceso no solamente en los ingresos, sino también la participación la participación de mercado y, como vemos en la parte derecha, muy importante en la utilidad. Vemos entonces como un EBITDA que estaba por el lado del 2010 en 749 mil millones, ahora para el año 2015 nos cerraba en una foto cerca de 403 mil, una tendencia bajista de declive, sobre todo desde el año 2012, en donde se empezaron a ver disminuciones y en donde empezó a pasar algo, y es que la compañía se vio en la necesidad de buscar nuevas alternativas para entrar en la competencia. Así que, ¿qué hizo? Invirtió cerca de 2.1 billones de pesos, básicamente en lo que era fibra óptica en su mayor medida. También invirtió en celulares y en la parte de televisión, pero más que todo en fibra óptica, es decir, para sustituir el cobre o las instalaciones de cobre por fibra óptica, y esperaba que esto se tradujera en mejores ingresos y en mejores utilidades. ¿Cuál es el resultado a hoy? Que solamente el 10% de los ingresos se han visto beneficiados por esta medida estratégica que hizo la compañía hace unos periodos, en donde
esta inversión lo que se ve es que no ha producido resultados, es que los resultados, los ingresos no han seguido creciendo, las utilidades no han crecido, la participación de mercado no ha crecido y en este momento la compañía se enfrenta entonces en un dilema y es o invierte casi nuevamente cerca de 2 billones entre el año 2016 y 2018, que sería lo que se estima se necesita invertir para poder entrar a unos mejores niveles de competencia, o la otra alternativa es vender la compañía, privatizarla, en donde el distrito espera recibir precisamente cerca de 2 a 2.5 billones de pesos. Así que es un dilema que se ha inclinado más hacia la última parte. Precisamente en el Consejo han avanzado los procesos y las votaciones necesarias para ir hacia el camino de la privatización. Y a pesar de que temas como la semana anterior mostraron que hubo una tutela y hubo una situación que puntualmente requiere una intervención, digamos, judicial, pues es parte de lo que el sindicato está buscando, frenar este proceso, pero esperamos que en el mediano plazo esto llegue a darse. Esto no va a ser algo que se va a dar en este año, se espera que pueda estar dándose en el primer semestre del próximo año, del 2017. Así que la balanza se ha ido inclinando más hacia la venta de la compañía. De todas formas, la compañía también, para llegar a ese nivel de venta, también tiene que mostrar cifras y situaciones a nivel financiero y estratégico corporativo que muestre apetito comprador para unos posibles interesados en la misma. Así que así es como tenemos entonces un dato de lo que viene a ser ya el reporte del segundo trimestre para ETB. Entonces, precisamente para este reporte de resultados, la compañía nos muestra que las intenciones de venta y de inversión en la compañía siguen vigentes. También están haciendo actividades y tomando decisiones estratégicas en reducir su plan de inversiones, en cortar un poco ese plan de inversiones que ya le produjo resultados o disminuciones en los niveles de caja, en sus niveles de liquidez, y que presionaría a que si esas inversiones siguen haciéndose, pues la compañía requeriría una deuda adicional, porque los niveles de caja se han reducido cerca a la mitad de los niveles de caja que ya tenían en periodos anteriores, lo cual era una de las fotos positivas para la compañía. Entonces la compañía está buscando dinamizar su negocio de una manera u otra. Este trimestre nos mostró un mejor comportamiento a nivel ya operacional en términos de sus cifras, en crecimiento en telefonía móvil, en telefonía fija, a nivel de suscriptores, a nivel de sus ingresos. Nos mostró cierto crecimiento, sobre todo a nivel operacional y a nivel de número de clientes y número de suscriptores. Ahora, ya en la foto, a nivel de resultados, es esta la que nos muestra, y es que los ingresos trimestre a trimestre disminuyeron 3.2% y año a año 2.3%. La utilidad operacional, sobre todo viendo que los costos operacionales son bastante altos en este momento para la compañía y presionan a una utilidad operacional negativa. Veamos cómo precisamente la utilidad operacional cerca de 41 mil millones, pues negativo, nos muestra una cifra presionada negativamente, y precisamente año a año nos muestra un decrecimiento del 104%, pero sí estuvo mejor que el trimestre anterior, con un crecimiento del 22%, versus que el trimestre anterior había sido más negativa este retroceso. El EBITDA, una medida muy importante y una medida a la cual la compañía tiene como meta tratar de estabilizar ese decrecimiento que mostrábamos en la presentación anterior en el EBITDA, y tratar no solamente de estabilizarlo, sino cambiar un poco esa curva hacia una parte ascendente. Entonces, el EBITDA creció trimestre a trimestre versus el trimestre del año anterior, creció el 12%, y frente al primer trimestre de este año creció el 9.3%. Entonces, es una de las fotos positivas que destacamos de ETB, con crecimiento en el EBITDA. Mientras la utilidad neta decreció frente al año anterior 371%. El año pasado, para este segundo trimestre, reportaban resultados o utilidades positivas, en este fueron utilidades negativas, y frente al periodo anterior, al primer trimestre del 2016,
presentó un crecimiento del 11.3, teniendo en cuenta que el anterior trimestre había sido más negativa la utilidad. Ahora, a nivel de márgenes, vemos como el margen operacional está en menos 11%, el margen neto está en menos 14%, este margen neto nos relaciona a la utilidad neta en relación a los ingresos, y vemos que el trimestre anterior estaba en menos 15.8, mejor margen, siendo igual negativo en este momento, y muy diferente al segundo trimestre del año 2015, que era el 5.2. Pero la parte nuevamente positiva se ve por el EBITDA, el margen EBITDA pasó de 21.9 el año anterior a 25.1 este periodo, y el trimestre anterior lo teníamos en 22.2, pasando nuevamente entonces en este trimestre al 25.1. Entonces hay ciertas medidas y ciertas decisiones estratégicas que está haciendo la compañía, como mejorar sus cifras operacionales, como recortar costos y como recortar su plan de inversiones, que están generando un leve crecimiento o una leve foto de tendencia de crecimiento, sobre todo en la EBITDA. Esperamos entonces cómo van a seguir siendo los próximos resultados para que también tengamos un poco de color. Veamos un análisis de comparables y destacamos que a nivel de múltiplos, aquí tenemos a ETB en primera instancia y algunas compañías que consideramos son comparables de ETB en diferentes ítems que los invitamos a que lo revisen con todo el detalle, y bajo la conclusión que queremos presentar, vemos que la acción de ETB a nivel de múltiplos bursátiles aún tiene relativo potencial de valor, sobre todo por el múltiplo de precios o valor en libros, que está cerca del 1 versus el 1.6, que es el promedio de todas estas compañías. A nivel de rentabilidad, vemos una compañía que rentablemente no es buena, cifras de rentabilidad negativas frente a sus pares, y incluso la EBITDA en el 25.1 es menor al 28.8 del promedio de sus pares. A nivel de deuda, sí vemos una compañía que tiene un manejo de deuda adecuado, positivo, siempre y cuando no genere endeudamientos adicionales. Esta foto nos mostraría unos niveles de deuda adecuados, mejores que la competencia. Y a nivel de liquidez, unos niveles de liquidez muy cercanos a la competencia, a pesar de que la compañía ha venido bajando su caja de manera importante, aún en los niveles que está actuales, está en un nivel casi de estabilidad, viendo que los activos corrientes son en proporción casi iguales a los pasivos corrientes. A nivel de fundamentales de inversión, queremos resaltar algo que consideramos por los cuales podríamos generar inversiones en esta acción o en esta compañía, y cuáles son los factores de riesgo. Entonces, primer punto, a nivel de resultados operacionales, ETB reportó en el 2016 crecimiento en ciertos ítems, como por ejemplo en Internet 13%, televisión 36.7% y telefonía móvil 17.4%, sobre todo esto en términos de suscriptores. Ha venido generando un crecimiento en el EBITDA, sobre todo en los ítems que mencionábamos anteriormente, en los periodos comparativos del 2T 2015 y 1T 2016. El perfil crediticio de la compañía es conservador, la liquidez se observa moderada con un ratio del 1.02. Los proyectos de sustitución de cobre por fibra óptica van a mejorar la satisfacción y la calidad para los usuarios en la medida en que se sigan posicionando. La venta de la compañía, que fue aprobada en el Consejo con 31 votos a favor y 12 en contra, así que esperamos que esto se dé en el próximo año, y esperamos que esto genere un precio mayor en la acción en la medida en que se valore la compañía, lo cual es parte de los procesos que van a empezar a realizarse, de la valoración de la empresa, y empezar a determinar cuál es el precio a nivel de valor, que esperamos esté entre los 2.1 billones y 2.5 billones. Y la deuda en niveles moderados. Ahora, a nivel de factores de riesgo, las utilidades que está reportando la compañía, tanto operacionales como netas, son utilidades negativas, básicamente mayores costos, mayores gastos que periodos anteriores, y también como la caja se ha reducido, entonces las inversiones que a nivel financiero sobre esta liquidez que tenían, va con una caja menor o con una liquidez menor, pues genera unos ingresos financieros menores, y esto se ve reflejado precisamente en las utilidades. Altos montos de inversión que viene haciendo la empresa ha sido lo que más ha castigado el mercado y ha generado una foto negativa a nivel financiero, los altos montos de inversión que ha tenido la empresa.
la dificultad comercial para vender los productos que ha desarrollado, como estos productos de fibra óptica, el incremento de la competencia que sigue siendo muy fuerte, la escasa diversificación geográfica, dado que la concentración de ETB está básicamente en Bogotá y aún estando en Bogotá, también en Bogotá ha decrecido, y el lento crecimiento de los ingresos y la muy baja rentabilidad a nivel de los ratios que miden esta rentabilidad que les presentamos anteriormente. Y finalmente, el bajo flujo de caja precisamente por el alto CAPEX y la baja generación operacional que tiene la compañía. De todas formas, cuando miramos aquí la cotización de la acción que está en color azul versus el Colcap que está en color verde, empezando hace 2 años desde un mismo nivel, base 100, hemos visto como el Colcap se mueve hacia una parte negativa cerca de 86, mientras que la acción de ETB, 2 años atrás, viene en un movimiento alcista a los 137. De hecho, para nuestra valoración corporativa de la empresa, la acción de ETB nos da una idea de precio de 650 pesos versus cerca de los 600 pesos en los que está actualmente. Y en un escenario de venta de la compañía, pensamos que el precio de la acción con una probabilidad alta podría estar por encima de los 700 pesos en la acción. Así que es una estrategia a mediano plazo, casi más a largo plazo, la que podríamos generar para invertir en esta acción y en esta compañía. Y acabamos con esto, veamos cómo es el tema de los flujos y de la variación de los principales accionistas. Entonces, vemos que aquí vemos los extranjeros en primera medida, cómo los extranjeros en el mes de julio han repuntado en compras. Junio fue bastante quieto a nivel de mercado para los extranjeros en la acción de ETB, pero los extranjeros compraron la acción de ETB en el mes de julio. Para los fondos de pensiones se ve una foto baja, es decir, los extranjeros, los fondos de pensiones no están casi invertidos en la acción de ETB y no nos da entonces una foto, digamos, de color en términos de fondos de pensiones. Las personas naturales han ido disminuyendo su participación, su volumen, no tanto su participación, pero sí su volumen de inversión, tanto de compra como de venta en la acción, mientras que el sector real estuvo más vendedor en el mes de julio. Esto nos muestra una foto de qué ha ido haciendo tanto extranjeros como fondos de pensiones, personas naturales y sector real en la acción durante cada uno de los meses. Y acabamos con esta parte y es que mirando cuál había sido la participación accionaria anteriormente reportada por ETB versus la que acaba de reportar, entonces vemos cuáles dentro de sus 20 principales accionistas, cuáles fueron los movimientos que consideramos y que observamos más relevantes que se hicieron. De esta medida entonces vemos dos empresas o dos compañías que hicieron compras relevantes. Vemos entonces en primera instancia a los mercados emergentes, Allianz Bernstein Emerging Markets, que compró 4.8 millones de acciones, una variación importante en esta medida pasó de tener 0.13% al 0.26% de la compañía. Y el otro es el Investment Fund Human Development, que compró 4.4 millones de acciones, pasando entonces de 0.21 en marzo a 0.34 ahora en el reporte último realizado. Y finalmente los dos vendedores o los tres vendedores, básicamente los dos principales vendedores en la acción fueron precisamente el Investment Trust Emerging Markets, que vendió 5.5 millones y pasó de tener 0.30% en la compañía a tener 0.14% en la participación dentro del total de acciones. Y Master Amber Global Opportunities, que vendió 1.5 millones de acciones. Entonces, esto es lo que están haciendo, lo que están haciendo los principales accionistas en la empresa, lo que están haciendo los principales compradores, los que están comprando y los que están vendiendo la acción, y que nos da también un poco de color de quiénes están interesados, quiénes están vendiendo, quiénes están comprando. Nos parece importante que es algo que vamos a ir compartiendo en la medida en que tengamos estos espacios también con ustedes. Bien, muchas gracias a todos. Estamos terminando entonces con esto la presentación. Como saben, aquí están nuestros correos, nuestros teléfonos, nos pueden escribir. Este es nuestro equipo de trabajo, así que
los invitamos a que cualquier consulta, cualquier duda nos lo hagan saber. Muchas gracias y un feliz inicio de semana.